Δώσω εκεί παρακαλώ, παρακαλούν οι κύριοι επισκέπτες όπως εξέλθουν. Το πλοίο αναχωρεί εντός λίγων λεπτών. Marco es el más argentino de todos los brasileros. Nació en Bento Gonçalves, un municipio del sur de Brasil, hace 35 años y vive en Buenos Aires hace 3. Es una amalgama espectacular de dos culturas que solemos pensar que son muy parecidas, pero que tal vez no lo sean tanto. ¿Migrar es algo que se decide? ¿Cómo es llegar a un nuevo lugar? ¿Y en algún momento se deja de ser migrante? Hola Marco, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir. Un placer, un gusto. Bueno, Me encanta. yo quiero empezar contando que con Marco somos compañeros de trabajo y me acuerdo del primer día que lo vi. Era un lunes de verano, me parece que era lunes. Lunes. Lo que sí estoy seguro es que era verano, hacía muchísimo calor y era un día que no nos tocaba ir a la oficina. Mira. Y alguien tenía que recibir a Marco, el nuevo compañero de trabajo brasilero. Y yo dije, bueno, voy yo. Y por un momento me costó mucho ir un lunes a la mañana de tanto calor, pero yo me acordé de mis épocas de vivir en Brasil, de trabajar en Brasil y dije, no, está bueno que alguien te reciba. Y cuando llegó Marco esa mañana, me acuerdo que te vi y dije, este flaco, alto, pelo largo, ¿quién es John Lennon? Y ya inmediatamente alguna referencia que hiciste vos sobre fútbol, sobre política, y fue como muy inmediato que dije, wow, qué bárbaro este loco, cómo entendió al instante la cultura de acá. Sí, tuve muchos buenos maestros, pero me acuerdo de ese día. Me acuerdo que, porque era el lunes, el otro día yo viajaba a Brasil. Sí. Entonces yo fui para justo, no me acuerdo por qué fui. Fui para como hacer eso del primer día, pero también para buscar una. A buscar la computadora o algo de Algo así. Y nada, fue muy bien recibido por vos. Y claro, yo estaba como en un hiato de laburo, no estaba laburando en oficina o con gente y nunca había laburado con gente acá de Argentina. Entonces, cuando fui recibido por vos y al toque descubrí que vos viviste en Brasil, fue como, ok, no es solo una persona de Argentina, no es una persona que ya tiene un fondo, tiene un conocimiento más, qué sé yo, de otro país. Y fue como, también fue al toque. El otro día fui a São Paulo, cuando volví ya estábamos ahí trabajando como si nos conocíamos hace mucho. Sí. Yo mucho tiempo, durante el principio, me acordaba de mi experiencia en Brasil y me servía para relacionarme con vos. Marco, ¿ese fue tu primer trabajo acá en Argentina? Sí, porque yo llego en 20, a ver, estamos en 2025, inicio de 2023, en el carnaval, y ya fue algo como simbólico, ¿no? Irme de Brasil en carnaval. Llego en Argentina, paso como, ponerle 8 meses sin laburar, estaba como con mucha necesidad de cortar mi laburo, descansar, pero después, obviamente, vuelve la realidad y tener que empezar a generar ingresos. Y nada, tuve la indicación de una gran amiga para ese laburo. Y después de eso, obvio, empecé otros proyectos, pero de laburo en Argentina ese fue el primero. Saliste de Brasil en 2023. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevabas cocinando la idea en tu cabeza de salir de Brasil? Eh, Creo que desde mi primer viaje, cuando fui creo que mi primer viaje internacional, o sea, pago con mi plata, de mi laburo, todo eso fue 2016, que fui para Barcelona. Y nada, primero volviendo, siempre escuchaba de gente que me conocía muy bien, que yo no me quedaría en Porto Alegre, o Canoas, o sur de Brasil, de donde vengo. Pero en Brasil hay ese tema como por São Paulo ser la ciudad, la principal ciudad, la capital económica de laburo. Mucha gente gaúcha sale de Porto Alegre para São Paulo. Ser una agencia de publicidad o para una corporación gigante, todo eso. Y yo nunca me vi ahí.
porque iba a São Paulo, conocía São Paulo por recitales o visitar amigos y nunca me conecté con la ciudad. Cuando fui a Barcelona, ya me conecté. Me entendí que necesitaba una ciudad que podía caminar, con diversidad cultural, no que São Paulo no tiene, pero Porto Alegre quizás tiene es más limitado eso. Entonces siempre pensaba, che, tengo que buscar ahora dónde voy, pero siempre me quedó como en fondo de mi cabeza que algún momento me iría de Porto Alegre. Bueno, tal vez Barcelona te acercó la parte del idioma, ¿no? Del español. Claro, el idioma, el tema que había muchos brazucas también, entonces no es como si estaba solo. Fui ahí, obvio, fue un viaje solo, pero me encontré con gente que conocía ahí y dije tipo, che, sí se puede estar solo en una ciudad, pero con gente conocida cercana tuyo y disfrutar la ciudad como si fuera, no sé, tu casa. Y nada, después volví, 2017, vengo a Buenos Aires, ahí fue como pasión a primera vista porque me encantó la ciudad, sentí un poco de lo que sentí en Barcelona en Buenos Aires y tenía amigos en Buenos Aires. O sea, tengo un gran amigo que fue la persona que me recibió en Buenos Aires, viví con él por un año y fue uno de los gran maestros que mencioné al inicio, tipo la persona que me presentó la cultura de Argentina, los íconos, las idiosincrasias, los problemas. Y cuando volví, pensé, che, en algún momento, 2018, 19, quizás me voy. Pandemia llegó, cortó los planes, pero mientras pandemia pasaba era como, me voy. Ok, ahora ya sé que no quiero me quedar acá en esa ciudad, amo mi familia, amo mis amigos, amo mi ciudad, pero necesitaba buscar alguna cosa, disfrutar alguna cosa que quizás mi ciudad ya no estaba me proporcionando. ¿Recordás algún clic o algún momento en el que dijiste, ya está? Sí, sí, sí. Tengo dos clics. El primero no es como, no me acuerdo la fecha, el horario, pero tenía una cosa con los viernes en Porto Alegre que era casi como, tengo que esforzarme a buscar alguna cosa para hacer. Tipo, claro, vos podés pensar, che, pero invitaba a un amigo tuyo a mirar una película. Sí, obvio, eso lo hacía. Pero digo, cualquier cosa que fuera hecho por otra persona, sea no sé, un bar, una casa cultural, un recital, era muy limitado. O sea, era, no sé, un evento por semana. Y era como, che, estoy en la capital del Rio Grande do Sur y no hay que hacer en un viernes a noche. Y la verdad te terminaba yendo a un bar o viendo amigos, y estaba bueno, pero decía, no hay más para hacer en esa ciudad. Y ahora estás en Villa Crespo, capital mundial de los centros culturales y de los planes. Es solo salir a la esquina y algo va a pasar. Va a pasar alguna cosa. Y eso percibí desde siempre. O sea, desde que llegué a Buenos Aires, muchas veces salía sin destino. Che, hoy voy a conocer esta región acá, porque hay un café que me gusta. Y la ida y la vuelta no era nunca ir ahí, conocer y volver para casa. Eso pasaba en Brasil. Che, abrí un bar nuevo. Vamos, vamos. Era tomar un Uber, porque no se podía caminar, porque es peligroso y la ciudad no es hecha para caminar. Llegabas al bar, disfrutaba el bar por algunas horas y volvía para tu casa. Y yo pensaba, che, pero qué aburrido, o sea. Y mi amigo argentino, que ese gran maestro, vivió en Porto Alegre y me decía eso, que era muy raro que ustedes, tipo, hacen una previa, salen para conocer un lugar y llaman Uber y vuelven para casa y no hacen nada más. No hay como esa cosa orgánica de cambio de planes, o, che, hay una cosa acá cerca, vamos caminando, tomamos un bondi y llegamos en 30 minutos. Sí. Dale, y acá es lo que más hago. Sí. ¿Y el segundo clic, Marco? Buen podcast que sos. Ya yo me voy a olvidar. El segundo clic fue mi cumpleaños de 30. Sí, porque eso fue en 2020, ya era pandemia, fue 2021. Va. Fue mi cumpleaños, o sea, estamos todos encerrados, estaba me cuidando demasiado porque estaba para tener una sobrina, mi hermano y su novia estaban embarazados, entonces estaba sin salir, sin hacer nada, llegaba a las compras, yo pasaba alcohol gel y todo, tipo, estaba muy cuidadoso, ¿no? Y tenía amigos cercanos que también estaban se cuidando mucho y dice, che, ok, que hay que cuidarse, todo eso, pero se puede alquilar un Airbnb en la playa e irse. Sí, vamos, y se hizo para celebrar mi cumpleaños. Con amigos. Con amigos. Sí. Y hubo un momento, después de mucho consumo de cosas lícitas y ilícitas, pero más alcohol mismo, mirando la agua, una laguna cerca de ese Airbnb, y nada, casi como escuché mi propia voz y diciendo, tenés que irte, te vas a morir. Te lo juro que escuché eso. Te vas a morir, tenés que irte. Y fue como, listo.
activo el plan, sé que estoy en pandemia todavía, no va a ser mañana que me voy, pero ahí fue como marzo, fue eso, y en el otro febrero, o sea, un año después, llego en Buenos Aires. En todo ese año que planificaste, ¿qué fueron las cosas que tuviste que hacer? No sé, desde pensar dónde ibas a vivir en Buenos Aires hasta cómo comunicárselo a tu familia. ¿Qué recordás de ese tiempo? Bueno, por suerte, el tema de dónde vivir en Buenos Aires fue lo más fácil, En lo del gran maestro. claro, porque cuando empecé a hablar con él, Sebastián, estaba buscando un departamento en Buenos Aires con su hermana y lo encontraron. Como ponerle que en la misma semana que no fue como el otro día ya escribía él. Pasó algunos días, obvio, estaba laburando, o sea, era pandemia, pero la vida seguía, ¿no? Pero cuando estaba en mi casa, encerrado, mirando YouTube por 8 horas, y dije, che, voy a escribir a Sebastián. Y dije, che, me voy a Buenos Aires. Vos sos la primera persona que sabes, o la segunda. Eh, Me sacó una foto diciendo, che, visitamos un departamento hoy que tiene una habitación extra y nosotros nos miramos y decimos, acá es para recibir nuestros amigos. Entonces, listo. La peor parte o la parte más difícil estaba solucionada. Después de eso viene todo el tema de, antes de empezar a pensar en Argentina, es como cortar las conexiones, ¿no? Entonces, mi laburo, yo tenía una agencia en esa época que estaba para cerrar. Entonces, todo el tema de documentación, de dejar todo firmado antes de irme. Y nada, el tema de avisar a los amigos, avisar a la familia. Yo no me acuerdo, te lo juro. Estaba ahora, mientras te contestaba, pensando, ¿cuándo fue exactamente el día que dije a los chicos, a mi hermano, a mi mamá? No me acuerdo. Porque quizás me borré porque estaba con tanto nervios. Porque uno, o sea, uno puede estar feliz de cambiar de casa, de ciudad, pero no sabe cómo eso va a sonar para las personas cercanas. Entonces, mismo compartiendo una cosa feliz, quizás genera una tristeza para el otro. Y nada, pero fue como prepararme, hablar con todos, dejar todos los documentos y ni hablar de... yo creo que hoy soy muy menos materialista, por ejemplo, porque me fui de mi departamento. Tenía mucha basura, tenía muchas cosas que guardaba pensando, che, quizás, no sé, sacaba ser útil para alguna cosa, pero tenía 50 tote bags. Pues, ¿por qué tengo 50 tote bags? ¿Por qué tengo 8 camperas? E hice como una limpieza, los regalé muchas cosas, doné otras y vine como dentro de un auto con todas mis cosas. En resumen, mis gatos y mis cosas. Está bueno lo que decís, no lo había pensado. Hay algo, yo me mudé mucho a lo largo de mi vida y hay algo, un momento espiritual en cada mudanza en el que uno deja cosas atrás. Ni hablar cuando uno va a otro país. Pierde mucho, Hay que elegir bien. mucho peso. Se lleva solamente lo esencial. Claro, creo que el tema más difícil pensando en logística fue los gatos. Tengo 2 gatos, entonces tuve que hacer todo el trámite de vacunas, de chip, de documentación. Esta fue la parte más difícil porque no se puede hacer con anticipación, tenés que hacer como 30 días antes. Y si algo va mal, puedes cancelar tu viaje por tu gato, imagínate. Pero el tema materialístico era eso. Yo abría una caja y veía, no sé, un cuadro que gané de un amigo. Quizás de un ejemplo malo porque un cuadro está bien, pero digo, no sé, tenía 40 libros. Libros son pesados, o sea, ¿cómo vas a llevar libros dentro de un auto chiquito? O sea, y pensé, bueno, este acá yo leí, ese acá puedo regalar a tal persona, ese acá no me gustó, ese acá ni voy a leer, está cerrado. Fue como que llevo esos 5 libros que todavía no leí y este acá que me gusta. Entonces, es como también vos vas dejando cosas tuyas por el camino cuando te vas. Para mí es perfecto, o sea, una vida más nómade, pero obvio, llegas en Buenos Aires y empezás a tener cosas. Acumular Buenos Aires, claro, por supuesto. Quizás en la próxima viaje haga eso también, de sacar cosas que la tengo acá. Marco, hay algo de los argentinos que te conocemos que nos sorprende mucho tu abundante acervo cultural que va desde memes de Patricia Bullrich hasta memes de Ricardo Ford y frases de Fantino. No, Ricardo Fortes acá, Dios. Y entonces me interesa saber un poquito cómo fue eso de los grandes maestros que tuviste y cómo fue esa transmisión y qué cosas fuiste investigando por tu cuenta Claro. también. Claro. No, o sea,
primero que, no sé, creo que es una... Yo sentí una cosa porque en Brasil, yo hablo eso para mucha gente, que cree que Brasil es el polo cultural de la internet del mundo. O sea, y no es un tema de somos mejores, no, no lo veo por ese lado, pero digo, somos muy abundantes, ¿no? Somos un país gigante, Todo es gigante. todo es gigante. Entonces, la generación de memes, de contenido, la internet, todo eso, los brazucas hacen muy bien. O sea, y yo acompaño eso por interés, por la internet. O sea, nací en la internet y, claro, nací antes de la internet, pero fui desarrollando como adolescente, conectándome a la noche, a las 12 de la noche, cuando podías conectarte, todo eso. Entonces, siempre me gustó esa cultura de la internet. Cuando llegué a Argentina, sin tener ninguna conexión, mira que el algoritmo no me tiraba cosas de Argentina. No conocía nada. Conocía, no sé, Maradona, cantantes y ya fue. Imagínate que Charly García no conocía y hoy en día la gente me para y dice, hey, Charly García, sí, sí. Entonces, digo, ok, fue como, primeramente por una cuestión de práctica de español. Necesitaba mirar videos de gente hablando de Ricardo Ford, por ejemplo, y yo ponía los subtítulos en español y ahí, o sea, estaba conociendo a una persona, un ícono y Aprendí bien. español. Porque necesitaba conectar, yo tengo eso, conectar el sonido con la palabra. Y eso me ayudaba a aprender algunas palabras, todo eso. Llevó mucho tiempo, ¿no? Y el tema de vivir con un gran amigo que tiene esa cosa de, que también yo tengo de como crear, como dar casi una clase para una persona de un tema. A mí me gusta hacer eso. Che, ¿quieres escuchar más sobre Tom Cruise? Hacemos una Inmersión de claro, Cruz. hablamos sobre él, sobre su película, bla, bla, bla. Bueno, ese mi amigo hizo eso conmigo semanalmente. O sea, imagínate, estoy yo sin hacer nada, sin laburar, saliendo todos los días para conocer la ciudad y anoche llegaba y decía, che, ¿conoces a Guido Zuller? Y sigo, no tengo idea quién es Guido Zuller. ¿Quién es Guido Zuller? Y ahí, nada, empezamos a mirar videos, los highlights. El universo Guido Azul. Y nada, meses después estoy cenando con Guido Zuller. Yo cené con Guido Zuller. Sí, 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 sí. Tuve una, o sea, eso, conocía personajes. Yo sentía eso cuando yo, Marco Brazuca, mencionaba en una rueda de charla de gente, en un encuentro sobre Ricardo Ford, yo vi que la gente se reía más fuerte. Era como, che, ¿cómo que vos, Brazuca, conocés a Ricardo Ford? Claro. Pero llegó esa oportunidad de, che, Guido Zuller está haciendo cenas para fans. Y yo fui con ese mi amigo, con su hermana, con una otra amiga. Fuimos a cenar en la casa de Guido Zuller en su country cerrado, que no sé ni idea dónde es. Era noche, no. Todavía estaba perdido en los barrios, entonces no sé dónde es, pero es lejos. Y fue una experiencia increíble. Por eso, ahí tengo una selfie con Guido Zuller. O sea, un personaje de ustedes de 30, 40 años, y yo tuve la chance de conocerlo. Increíble. Marco, más allá de cómo te recibieron tus maestros, ¿cómo fue tu llegada a la sociedad argentina o a la sociedad porteña? ¿Sentiste algún choque? ¿Sentiste algo muy diferente con la sociedad brasilera? ¿Qué te pasó con eso? O sea, quizás porque soy del sur de Brasil, que quizás tiene una similaridad, tiene una proximidad geográfica, ¿no? Con Uruguay, con Argentina, no tuve un choque tan fuerte. Lo que sí, en el ámago de la cosa, tipo, en cómo son las personas en general, yo siento que Brasil son cosas diferentes, creo, pero dentro de Brasil, los gauchos ya son distintos a los cariocas, por ejemplo, en términos de calor, de calidad humana, de chistes, de felicidad, ponele. Sí, sí. Y entonces creo que no tuve un choque tan grande y como dije, fui muy bien recibido, o sea, no tuve, por suerte, no tuve ninguna experiencia mala en los primeros días, nadie me bardeó en la calle, vuelve para tu país, algo así. Pero sí percibí la diferencia de trato, de charlas, pero más por una cuestión creo que incluso lingüística, o sea, todavía no tenía desarrollado mi español, entonces tenía dificultad de comprender, de escuchar y hacer ese análisis. Después de ya saber español, todo eso, veo como gran diferencias del tema de
sea, los dos pueblos sufren, ¿no? Sufren. Sí, Pero quizás lo Brazuca llevó por un lado, yo tengo esa teoría, ¿no? Lleva por un lado de la sufrencia, pero como casi riéndose de ella y disfrutándole, tipo, che, sufrimos sí, pero que hay que disfrutar, hay que ser feliz. sí, sí. Y Y ustedes acá es son más profundos, ustedes son más la filosóficos, nostalgia, es como, nostalgia. claro, Sí, y es sí. como, no, hay que disfrutar, pero no sin se olvidar que es un... Entonces, esta, no quiero llamar de tristeza, porque no es una tristeza, es una profundidad. Es una nostalgia que es más profunda que la tristeza. Claro, allá no es tan común, no estoy diciendo que no existe, pero es mucho menos... Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que hay varias diferencias entre las sociedades y esa es tal vez la que más está marcada. Sí. Em, el otro día nos cruzamos en el colectivo, nos encontramos en el colectivo yendo desde Villa Crespo hasta cerca del barrio River. Entonces pasamos por Chacarita, Colegiales y después llegamos al barrio Chino. Y en un momento yo te vi que estabas mirando por la ventana del colectivo y dije, ah, Marco, tal vez él sigue de viaje y sigue viendo estas casas, estas construcciones, estos parques por la ventana. em, Tal vez los está viendo por primera vez, tal vez los está viendo con unos ojos más frescos. Entonces, ahí me sale la pregunta de, ¿esto es así? ¿Y te seguís sintiendo como un migrante, como un extranjero? ¿O ya después de 2 años de haber vivido acá, ya sentís como tus calles, tu lugar? En resumen, ¿se deja de ser migrante después de un tiempo o crees que es algo que permanece? Mira, yo creo que si vos dejás, sí, si vos dejás, vos podés perder ese encanto rápidamente. Yo creo que hay un tema que es más una elección de la persona, pienso yo. ¿Por qué digo eso? Porque yo ya tuve momentos en Buenos Aires que estaba ahí viviendo que, no sé, por algún tema de laburo o lo que sea, yo tengo también esa teoría, otra teoría de ponerse en el automático, ¿no? Sí. Esa cosa de tipo lunes a viernes trabajando, haciendo cosas, trámites, rutina, bla, bla, bla. Cuando llegas el fin de semana, percibís que no existe, entre comillas, nada. Porque no saliste o tuviste poco tiempo, estabas estresado toda la semana. Eso no tiene que ver con Buenos Aires o con San Paulo o con Porto Alegre, tiene que ver con la vida, con lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dividir en ese sentido lo que es la ciudad y tu conexión y quién sos vos como extranjero de lo que vos haces y de cómo te ocupas todo el día y todo eso. Por el lado de extranjero, de quién soy yo creo que todavía, y ojalá que nunca, pero todavía no perdí ese encanto, esa cosa de mirar por la ventana en colectivo, de disfrutar. Yo tengo esos momentos que, como te dije, salgo a caminar un sábado, quizás para ir a una feria del barrio, y descubro por Instagram que hay un recital gratis en Parque Centenario. Voy, estoy ahí sentado, escuchando y pienso, qué hermosa ciudad. Tipo, esa cosa que tipo, viste cuando, no sé, te acuerdas de algún chiste de un amigo tuyo y piensas, ah, ese chabón es gracioso. Dios, esa sensación tengo con Buenos Aires, y siempre tuve. En momentos que pasa alguna cosa que no estaba esperando, es como, wow. Entonces, sigo me enamorando. No sé si me veo como extranjero, o sea, me veo como de azúcar. Soy de azúcar. O sea, si me preguntan en la calle, hola, tipo, si alguien de una radio me entrevista, yo digo, hola, soy Marcos, soy de azúcar. No voy a decir, hola, soy Marcos, soy gerente de proyectos digitales, no voy a decir mi laburo ni nada de eso, voy a hablar, soy Marcos de Brazuca, entonces no voy a dejar de ser Brazuca. Pero qué lindo cómo eso se acrecenta cuando estás lejos de tu casa. Porque si estás en tu casa, Total, es lógico que eso. Ahí sos el gerente de proyectos. total. No sos el brazo. Exactamente, no, esa cosa de estar en Porto Alegre anoche, vas a otra vez salir con amigos, y está ahí hablando, siempre se habla por eso se habla del pueblo, acá es como una mentalidad de pueblo, ¿no? Las cosas son chiquitas, o conoces el otro porque trabajas ahí, o conoces porque es la exnovia de tal persona, esas cosas que existen en cualquier ciudad, seguro, pero como expandir eso y tener como la visión que cuando salís, este tipo de cosas se queda en el pasado. Y yo siento eso, es una de las cosas que yo percibí viviendo en Argentina y cuando voy a Brasil hablo con la gente, me siento aún más latino. O
saliendo de Brasil y viniendo a Argentina. No porque hay alguna diferencia quizás política o social, pero porque sí es meio como acordarte de dónde venís, hablas más de Brasil, la gente te pregunta más de Brasil, la gente habla bien de Brasil, habla mal de Brasil, y vos percebes cuán grande es tu país, qué hermoso que es tu país. Entonces sí, yo percibí eso. No es como, tampoco era la persona que salí de Brasil odiando y hablando mal de Brasil, al contrario, pero cuando llegué y empecé a escuchar, es como, che, la verdad, sí, Brasil es increíble, las personas son increíbles. Son cosas que vos sabés, pero medio que te olvidás, porque eso, está trabajando, tiene un montón de cosas para hacer. Pero cuando estás en otro lado y ves la gente hablando, escuchar las cosas, es como, sí, no, de hecho, me siento mucho más brazuca de lo que cuando estaba viviendo en Brasil. Marco, ¿vos venís de familia de migrantes? Sí, yo vengo de... Tenía un abuelo que era de Polonia. O sea, no conocí solo una abuela por parte de mamá. Entonces, todo lo que conozco de mi familia son por cosas que escuché cuando era niño. No tengo mucha información, muchas fotos. Mi familia nunca fue de documentar mucho las cosas. Pero lo que sé es que mi abuelo era de Breslau, una ciudad que fue tomada por los nazis. Salió de ahí, vino a Brasil y se encontró en una ciudad llamada Frederico Westphalen, que es como si fuera una ciudad germánica. Sí, Eso de Brasil. en el sur, que hay mucho. Entonces él era como la persona que salió de su familia. Entonces ahí hay conexiones. Sin saber, hay esas cosas que se repiten en la familia. Él fue el único que salió. Fue el único que vino a Brasil y mi tía, o sea, la hermana de mi papá, encontró eso en los inicios de los 2000, 2010, con él. Encontró una serie de cartas que escribía para su familia en Alemania y eran muchas cartas. Incluso hizo como casi un libro de la familia. Entonces, esa ahí fue la primera conexión. La historia de mi mamá, yo sé que también Bento Gonçalves es una ciudad italiana en Brasil, entonces también de fuerte migración de gente que vino de Italia en la misma época. Entonces tengo esa cosa alemán, Italia, que es muy común en Brasil y muy común en sur de Brasil principalmente, como las dos principales países que emigraron para el sur de Brasil fueron Alemania e Italia. Italia. Entonces tengo esa conexión, pero no es una cosa tan viva. O sea, en mi familia no se habla mucho porque creo que se quedó en el pasado, ¿no? No hay muchos recuerdos, no hay muchas fotos, no hay muchas historias. Mi familia es muy chica. Tipo, nunca tuve 8 primos, 12 tíos. Tipo, era una familia muy chica y medio que la historia del pasado medio que desapareció junto. Mi tía era la única persona que documentaba eso. Ella falleció hace 10 años y medio que se quedó ahí. ¿De ese libro de cartas recordás algo? No, solo como él laboraba como farmacéutico y la plata que ganaba la llevaba a su familia en Breslau, pero no como ningún pasaje o algo así. Y tengo una hermana más vieja por parte de padre que también cuando tenía 20 y pico años se fue a Estados Unidos. Y yo me acuerdo de ser niño y escuchar, mañana viene llamaba de tía, ¿no? Que no era tía, pero era mi hermana, pero viene la tía tal, Lucila, y yo me quedaba como reanimado, como, che, voy a conocer o voy a volver a ver ella que no está acá, era como no entendía, ¿cómo ella no está acá? Está lejos y va a venir a visitarme. Y hoy percibo que yo soy eso para mi sobrina. Para tu sobrino. Toda vez que vuelvo es una fiesta porque viene el tío de Argentina. ¿Los motivos de la migración de tus antepasados los sabés? ¿O los años más o menos? Los años, o sea, porque mi papá era mucho más viejo do que mi mamá. Mi papá falleció en 2011, tenía como 70 y pico años. Entonces, creo que no me acuerdo si fue cuando arranca la Segunda Guerra Mundial. Fue por los 30, 38, 39, que mi abuelo viene, pero la fecha exactamente o por qué, o sea, lo que escuchaba eso de mi papá y mi mamá. Mi papá hablaba poco, imagínate, un alemán, hijo de... O sea, mi papá era brazuca, pero hijo de alemán, que lo envió
no es un orfanato, ¿cómo se llama? En Brasil es como un colegio de militares para niños. Pupilo se llama. Claro. Colegio Pupilo. Y entonces, y mi papá después nos contaba algunas historias que no era, o sea, mi papá era una persona muy correcta, muy estricta, bardeaba, hablaba alto, todos tenían miedo de él, pero escuchaba historias que, no sé, robó un auto militar y se fue por Porto Alegre con sus amigos. Entonces tampoco era una persona súper correcta, ¿no? Pero lo que me hablaba muy poco de mi abuelo eran dos cosas. Se vino por la guerra y que disfrutaba cocinar, beber, comer bien, fumar. Y era la historia de su papá, tipo, mi papá contaba. Cuando el médico dijo, tenés un año de vida si no acordás todo. Y mi abuelo eligió vivir un año más. Pero eso no tengo como un montón de historias de mis antepasados, infelizmente. Pero hay algo de Marco en todo lo que dijiste. Sí, claramente, en tu abuelo y en tu... No, no, igual. Yo papá tengo también. muchas cosas similares a mi papá, a mi abuelo. Mismo no tengo conocido. Mi mamá conoció a él también, pero muy al final de su vida. Pero siento eso, que tengo una cosa que viene de mi papá, que viene de mi abuelo, pero infelizmente como la familia perdió, no sé si nunca tuvieron costumbre de documentar muchas cosas. Mismo cuando voy a visitar a mi tía, la hermana de mi mamá, y veamos fotos de cuando era nene. O sea, hay fotos, hay, pero viste, hay familias que tienen como, no sé, 800 fotos y videos de HS y yo no tengo eso, tengo 50 fotos con él. ¿Alguna vez pensaste en las causas de migración de tus bisabuelos y las tuyas y las comparaste? ¿Crees que hay algo de comparación o no tienen nada, absolutamente nada que ver? Alguien escapándose de la guerra y otro escapándose en busca de un poco de mayor actividad y movimiento social, cultural. Yo creo que hay, o sea, es distinto, no llegó a explotar una guerra mundial en Brasil para generar esa voluntad de salir de Brasil, pero sí creo que siempre el tema político y social hace efecto, porque justamente, o sea, Porto Alegre, una ciudad que es un polo cultural, de hecho es un polo cultural, es un polo político, muchos presidentes brazucas salieron de Porto Alegre, el Partido Obrero fue creado en Porto Alegre, uno de los partidos más fachos fue creado en Porto Alegre, o sea, Porto Alegre es una olla de presión cultural. Mucha gente acá en Argentina que conoce Porto Alegre habla comparativamente a Córdoba, por ejemplo. Sí. Entonces hay un poco de eso, porque sí, pero quizás la conexión no es directa, o sea, guerra mundial me voy, pero quizás una secuencia de 30 años de gobiernos de derecha matando la cultura, porque cultura es costo, tenemos que invertir en seguridad y no sé qué onda, hace con que la gente no tenga ganas o no tenga cómo abrir espacios de cultura, de música, etcétera, deja la ciudad pobre, hace con que yo me vaya. Entonces, encontro que hay cosas similares, pero claro, no conectadas directamente en un cuadro con guerras, pero sí con lo efecto de no tener como espacio para disfrutar la ciudad, la cultura y esa búsqueda por algo, no sé, eso de generar como una felicidad de estar acá, de estar ahí en una ciudad. Mirar y pensar que hay un montón para hacer acá en esa ciudad, hay un montón de cosas para hacer. ¿Imaginás tu vuelta a Brasil, a vivir a Brasil? Sí, sí, sí. ¿Y crees que depende de algo que tiene que cambiar de Brasil o algo que tiene que cambiar en vos o ambas? Creo que ambas, creo que ambas. O sea, hoy actualmente no me veo volviendo a Porto Alegre, por ejemplo. Me asusto incluso pensar eso. Cuando vuelvo y paso una semana, 2 semanas, me encanta porque estoy siempre ocupado haciendo cosas con mis amigos, con mi familia. Pero si quedo un poquito más de tiempo, vuelve ese viernes a noche. Que tipo, Mm. ok, estoy acá, voy a estar con mi sobrina. No, hoy no porque, tengo una noche libre, estoy en Porto Alegre, ¿qué hago? Y ahí percibo, fui volver al bar que voy desde los 25 años, hace 10 años. Y me encanta, es un bar de un amigo, lo amo, lo quiero, pero es como, no hay nada nuevo. Sí, hay un bar acá cerca nuevo. Ahí voy a ir en casi el mismo bar que existía antes, pero con otro nombre. O sea, entonces Porto Alegre yo ya sé que no, pero me encantaría volver a Brasil, me encantaría... Yo te veo en BH, en Belo Horizonte. Claro, BH, o sea, yo
necesitaría sí o sí, y es gracioso hablar eso viviendo en Buenos Aires, ¿no? Alta ciudad, pero quizás mi próximo destino va a ser algo un poquito más cercano a la naturaleza. No va a ser tanto ciudad. O sea, no va a ser Porto Alegre, no va a ser São Paulo, tampoco Río, De acá, un poco de sierra, Cachoeira, Bares. Pipa, Salvador, no sé. Pero no, ni llego a, o sea, a pensar mucho, a planear mucho, pero no es como cerré la puerta. Nunca cerré la puerta a volver a Brasil, pero no lo pienso mucho ahora. Em, ¿Qué se extraña, Marco, de Brasil? Esa contesto siempre la misma cosa, el brasileño, el brazuca, esa cosa de tipo, el encantamiento por, como caminar en el centro de Porto Alegre te vas a divertir porque vas a ver brazucas haciendo cosas. Y no estoy diciendo que el argentino no lo hace, el boliviano no lo hace, pero porque soy brazuca lo veo como más cercano a mí. Sí. Y, o sea, pasa cosas acá en Buenos Aires que yo pienso, uy, si fuera argentino, si tuviese español, yo sé que mi español está bien, ok, pero digo, me voy a sentir como trabado en comentar algo que yo vi un pibe caminando por la calle. En Brasil no, porque yo tiro chiste o comento algo con un desconocido. Esas cosas esas mini conexiones, mini cosas que pasan en la calle, y puede ser loco, pero ese tipo de cosas siento falta. Que uno siente que en su lugar entiende absolutamente todo, desde el mínimo detalle. Sob control, porque comprendes todo, sabes qué está hablando, y acá todavía no tengo eso, o sea, estoy hablando con vos o estás me comprendiendo, la gente que está escuchando me va a comprender, pero si estoy caminando y sale un chabón en una carnicería bardeando, yo tengo que prestar mucha atención para comprender lo que está pasando. Ah, ok, allá en Brasil, si arranca algo así, yo ya sé lo que está pasando, voy a matar, voy a tirar un chiste, voy a llegar en casa y contar a quien fuera qué pasó. Siento mucha falta de los brazucas y claro, familia y amigos. Creo que todavía no llegué a desarrollar. Yo tengo esa visión de familia, que familia es cualquier grupo de personas cercanas a tuyos que hacen bien y vos haces bien a ellas. Obvio que hay la primera familia, que es la de sangre, pero siempre fui una persona que tuve muchos amigos. Y no digo ni en cantidad, no es como tenía 30 amigos, pero tenía un grupo de amigos cercanos que siempre estábamos juntos, intentábamos hacer cosas, ni que fuera una vez por semana o por mes, de colegio, de la universidad. Y acá todavía no llegué a desarrollar ese grupo. Tengo algunas personas, pero sí hay momentos que quizás el viernes a la noche mío acá en Buenos Aires tengo mucho para hacer, pero no tengo tanta gente para compartir. Y a mí me gusta salir anoche una vez para caminar solo, obvio, un sábado por la tarde por Buenos Aires con auriculares, olvídate, es lo que más me gusta. Pero es hermoso cuando tenés 3, 4, 5 personas para ir a un recital. De los que están siempre. Claro, entonces, pero sí, extraño los amigos, la familia, pero extraño eso, extraño la brasilidad, esa calidad, esas cosas que pasan que, bueno, me hace acordar de mi país. Yo cuando vivía en San Pablo, yo creo que me maravillaba tanto. No llegué a estar tanto tiempo porque después fue la pandemia, pero me maravillaba tanto el brasilero y estaba con mi radar tan alerta en descubrir nuevas cosas y nuevos detalles en las personas que no llegué a extrañar tanto el, el, eh, el porteñismo, pero lo que sí me reconozco mucho con lo que vos decís es con el grupo. Ujú. Tampoco llegué a consolidar un grupo de pertenencia ahí que sea tu colchón y que te permita Sí. estar más tranquilo, estar acompañado, hacer planes. Eso me parece esencial. Sí. Eh, Bueno, vos mencionaste algo importante también, que es el tema del porteño, ¿no? Tipo, yo lo que percibí, también viviendo acá, conociendo gente, tengo una novia que es de Córdoba y escuchaba eso de otras personas que tiraban un comentario, no sé, mi primer año acá, tiraban un comentario de tipo, persona que está conociendo un país, una ciudad, que piensa que sabe todo, ¿no? Che, el argentino no le gusta tal cosa. Y siempre escuchaba, ojo, estás hablando de los porteños. Y fue como uno de los primeros enseñamientos. Ok, porteño, argentino, no son la misma cosa, obvio. Hoy día es ni hablar, pero digo, fue como, ok, es algo de la ciudad, claro. Y fui pocas veces, pero cuando salí de Portinholandia, percibí eso. Como, casi como
é que no, São Paulo es muy grande, es difícil. São Paulo hay como 5 porteños distintos Dentro de un mismo barrio chiquito de São Paulo, ¿no? Pero esa cosa de tipo, no, es como ir a Porto Alegre. Vamos juntos a Porto Alegre, me vas a tirar, che, los brazucas, no sé qué onda. Yo digo, no, no, somos pero Sí. si vas a Recife, a Salvador, es otra cosa. Claro. Entonces también creo que por ser Buenos Aires, porteños, y nada, cuestión de edad también, o sea, no es, hoy en día ya no veo como, los porteños son muy cerrados, porque los gauchos también son muy cerrados, porque los brazucas también son cerrados. Es un tema de contexto, timing, qué sé yo, vos tenés 30 años, tenés tus 30 amigos desde siempre, vas a agregar un brazuca random que conociste en un café, quizás no, pero hay gente que sí, entonces hay que estar abierto a esos momentos de, conocí a una persona en un asado, le voy a invitar para ir a un partido de Huracán. Y quizás ahí desarrolla una amistad, pero si no, tranqui, al menos pasaste bien con gente. Creo que el tema de tener un grupo, mismo que no sea mis mejores amigos, pero gente que puedas invitar a una cena, disfrutar, es una cosa que creo que es más fácil en Brasil quizás. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Yo te diría que no. Bueno, por eso. Es que es muy increíble. Eso es una cosa que no estoy seguro porque quizás no es así. No, Pero es la forma que yo pienso en Porto Alegre, que es más fácil para mí. claro, es Por eso, pero si voy yo a Río, quizás ya yo voy a tener problemas, mismo siendo brazuca. Entonces, por eso que digo que es contextual. Para mí es una verdad única. claro, porque cuando yo estaba en Brasil y me costaba mucho entrar y tenía un montón de gente con la que, sí, buena onda en el trabajo o en la clase de capoeira, pero hasta ahí llegaba y yo pensaba lo mismo que estás pensando vos, de, no, en Buenos Aires esto sería diferente. No necesariamente. De acuerdo. Marco, el termo se está quedando sin agua. Tenemos las pasocas brasileras. Uf, listo para comer, una agüita. Te agradezco mucho por esta charla. Me Gracias. hace acordar de un montón de cosas. Amamos Brasil, amamos Argentina. Amamos Brasil. Amamos el migrante. Completamente. Sí. Déjame preguntar una cosa antes de cerrar. Dale. ¿Vos tenés, no digo ganas, pero digo, vos llegaste ya a pensar, cerraste la puerta a Brasil o imaginás algún futuro tuyo volviendo? Como dije, no tengo planes, no tengo fecha, no tengo interés, pero sé que algún momento va a pasar y voy a volver a Brasil. ¿Vos tenés eso con quizás mismo visitar? O quizás no vivir, pero visitar. Volver a Brasil desde el momento en el que me fui, que fue en junio, julio de 2020, lo tuve presente Desde siempre. siempre, desde el momento en el que me fui. No sé si lo veo como un lugar para vivir así planificadamente, que puede suceder, pero me voy a fin de año a Brasil. Me voy a fin de año a Río de Janeiro, que casi que no conozco, y mientras vivía en Brasil, que como dije vivía en San Pablo, siempre quería ir al nordeste, pero como sabía que estaba viviendo en Brasil, en algún momento iba a suceder, entonces si tenía alguna semanita me venía a visitar a Buenos Aires y después fue la pandemia, nunca fui al nordeste, entonces sé que hay una parte muy grande de Brasil que me falta conocer, pero fantaseo mucho, te diría casi que diariamente, ahora que sé que voy a estar en Río dentro de poquito, fantaseo mucho con volver a hablar en portugués todos los días, de pedir cosas en portugués, de ir a comprar un pound de queijo en la calle y hablar con esa persona. Por eso me acordé mucho cuando vos decías de extraño al brasilero. A mí lo mismo. Sobre todo por el contraste de lo diferente que es el brasilero del argentino. Y en esa alegría, en los colores, en la naturaleza, en la forma en la que se mueven, en la forma en la que se visten. Entonces sí. Me encanta, me encanta. Bueno, a disfrutar ese fin de año. ¿Vas a pasar el 31? Voy a pasar el 31 en Brasil. Qué hermoso. Después te cuento. Por favor. Eso yo todavía no hice también y tengo mucha curiosidad. Va a ser una experiencia muy brazuca. Full brazuca. Marco, obrigado, meu velho. Muito obrigado. Tamo junto.